Si te encanta la novela histórica y te has planteado cómo lo hacen los autores para escribir sobre tiempos pasados, Quédate porque nuestra invitada no dispone de una máquina del tiempo, pero sí de un método genial para viajar a otras épocas. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con romance. Muy buenos días de viernes. Yo soy Alba Cayuelas y esto es Desayuno con Romance. Antes de empezar el programa queríamos hacer una mención especial a la escritora recientemente fallecida Rocío Crespo o Lady Tenebray. Desde aquí le transmitimos nuestro pésame a la familia y les mandamos todo nuestro apoyo. Vamos a saludar también a mi compi Judy Romero. ¿Cómo estás, Judy? Muy buenos días, Alba, y muy buenos días a nuestros queridos oyentes. Pues muy apenada con esta noticia porque aunque no la conocía de manera directa, veo el cariño que le tenían muchas compañeras y al final es una pérdida importante. Que descanse en paz y mucho ánimo para todos aquellos que formaban parte de su vida. La verdad es que por redes sociales va siguiendo a una serie de personas a las que les coge un montón de cariño, un cariño real, y su ausencia pues se va a notar mucho. Así es, en el mundo de la literatura romántica yo creo que mucho más que en otros géneros, la comunidad que se crea es una de las cosas que más atrae y sorprende a lectores y escritores. Este fin de casualmente tengo la suerte de participar en el evento literario Roma-Valencia Romántica, que al final este tipo de eventos presenciales son una muestra más de este crear comunidad, ¿no? Y yo, por si queréis saberlo, voy a moderar mañana sábado una mesa, la de Age Gap y Fake Dating, con Carla Martí, que la tuvimos en el último Murcia Romántica, Annie Peterson, que la entrevistamos también en el podcast, Raisa Martín y Lisa Coney. A estas dos aún no las conozco y tengo muchas ganas. El pánico escénico todavía no ha hecho acto de presencia, ya os contaré la semana que viene. Yo creo que va a hacer mucho menos acto de presencia, porque tú ya estás curtida en estas lides. Lo que pasa es que uno siempre se pone Bueno, nervioso. Es imposible no ponerse nervioso. pues sí, Bueno, yo creo espero que que me lo voy a poner. disfruten mucho. Disfrútalo mucho y sube también muchas fotos que lo podamos vivir a través de ti, que da mucho gusto te dará gusto verte a ti y a todas las personas que conocemos porque son eventos súper chulos. Y bueno, vamos a engrosar un poco más la wishlist de Desayuno con Romance, esa eterna lista de deseos que va creciendo, creciendo y creciendo. Esta semana yo lo voy a hacer con Donde habitan las sirenas de María Martínez y me quedo con este por dos motivos, ¿vale? Porque el miércoles 19 tuvimos la presentación de María y porque es María, no hacen falta más motivos. ¿Tú con cuál te quedas, Alba? Pues yo me voy a quedar con la reedición de Oro y Rojo de Iris Selene, que acaba de salir en una edición especial chulísima. La Navidad pasada, los Reyes me trajeron la edición especial de Pétalos de Papel y este año yo creo que me van a traer sí o sí esta porque lo que nos contaron sobre ella en el episodio especial de Navidad de hace 2 semanas, pues me llamó la atención muchísimo. O sea, ese es mi tipo de libro. Es chulísimo. Y ahora pasemos al tema que traemos hoy. No sé si a alguien más le pasará, imagino que sí, pero cuando leo los libros de tiempos pasados o de algún tema muy concreto, pues mi vena escritora sale así a la superficie y me pregunto, pues, cómo se habrá documentado esta persona, si tal o cual detalle será así de verdad o una licencia. Entonces, por eso hemos querido traer a una experta en trasladar al lector a épocas pasadas. Estamos hablando de Caridad Bernal. Bienvenida a Desayuno con Romance, Caridad. Bien, muchísimas gracias, de verdad. Me hace mucha ilusión porque yo escucho mucho el podcast, además Alba lo sabe, y pues bueno, es eso, estoy muy emocionada de estar aquí. Pues nosotras más emocionadas porque además de esto, eres socia de Murcia Romántica, te tenemos un montón de cariño y siempre que apareces, pues todo se llena de buen ambiente. O sea, que da gusto tener a gente que conocemos por aquí, porque es como invitarte a nuestra casa. O sea, da muchísimo gusto, Caridad. Vamos a hacerte... Dime.
No, eso que muchísimas gracias. Al final es como estar dentro de la tele, ¿no? Como si te invitase a un programa que normalmente, porque yo lo escucho de camino al trabajo y me parece muy ameno. Además, estáis haciendo un programa muy bueno porque para los escritores son cosas que realmente interesan y que son, vamos, importantes. Así que todos los podcasts que he escuchado, algo me he llevado. No hay nada que no haya aprendido nuevo y que no pensaba que, mira, esto no lo sabía. Ahí me pasa lo mismo con todo este contenido. Bueno, vamos a presentarte para las personas que aún no te conozcan. Para empezar, diremos que Caridad Bernal es una autora nacida en Tarragona, acogida por tierras cartageneras en su niñez y actualmente residente en Murcia junto a su familia. Estudió biología y publicó su primera novela en 2016 con un título súper chulo, Pescando salmones en Alaska. Un título increíble, con el sello de H. Güeñe de la reconocida editorial HarperCollins Ibérica. Desde entonces no ha dejado de publicar nuevos títulos hasta el día de hoy, que Caridad estrena nueva obra que se llama Lo mejor que tengo. Pero antes de lanzarnos a conocer tu obra, te queremos conocer a ti un poco más, Caridad. ¿Cómo empezaste en este ajetreado mundo de las letras? Pues como casi todo el mundo que ha venido a vuestro programa, igual, o sea, al final tú tienes una inquietud con la escritura y desde muy pequeñito, a lo mejor yo empecé siendo adolescente, escribía cuentos cortos y bueno, y me interesaba mucho también en la radio había un programa también de narración, o sea, al final era algo como que el contar historias me parecía algo muy interesante, pero son cosas que no las tomas en serio, pero siguen, o sea, yo crecía y seguía escribiendo historias, seguía sin ningún motivo para publicar ni nada, pero al final pues llegó un momento en el que pues tuve la oportunidad con el primer embarazo de escribir algo. De hecho, fue mi hermana que me dijo, en vez de escribir un cuento, escribe una novela, ¿no? Vas a tener tiempo. Y fue a raíz de eso que ya, pues cuando ya tenía la novela, que aunque fue una novela cortita, ahora la veo muy cortita, pero para mí, después de haber estado escribiendo cuentos, era, pues eso, un súper novelón, ¿no? Cambias de género y entonces, pues lo envié a un concurso para decir, venga, pues ya que lo tengo escrito y oye, pues me llamaron y eso fue pues algo que no esperaba en absoluto y que fue lo que impulsó a que luego siguiera escribiendo. Qué guay. Imagino que... Sí, que imagino que al que lo presentaste fue al de HQN. Claro, fue al de HQN. Además es que son de estas cosas como cuando te compras la lotería, o sea, no tienes pensado de que vaya... Y de hecho se me había olvidado cuando me llamaron, ni siquiera sabía, o sea, ya no me acordaba. Y pues el hecho de que te digan que siendo totalmente novel, porque yo no tenía formación ninguna, o sea, había sido solo una inquietud desde adolescente y había estado incluso compañeros de trabajo, me leían, me decían, oye, qué guay, ¿no? Pero yo era para gente que tenía alrededor, no tenía ningún interés de publicar ni nada. Y cuando alguien de una editorial te dice, hemos leído tu libro, nos ha gustado, la idea es muy original, ¿qué tal? Pues dices tú, ostras, o sea, es algo que es reconocimiento que no esperas y que te sirve para seguir adelante, desde luego. Entonces ahí empezó este camino que su último paso ha sido el 20 de noviembre, que se ha publicado tu última novela, Lo mejor que tengo. ¿Nos puedes leer la sinopsis para que nos vayamos situando en la historia? Sí, un momentito que la tengo en digital, ¿vale? El 20 de noviembre sale en digital y el 15 de enero saldrá en papel, ¿vale? Empezamos aquí. A ver. Blake tenía claro que no hacía falta irse a Vietnam para saber que ella era lo mejor que tenía en su vida. Everly Crawford no podía creer que Blake Olson volviera a hablar con ella como si nada hubiese sucedido. 6 años antes habían sido inseparables, pero después de aquella noche nada volvió a ser igual. Durante todo ese tiempo habían seguido la vida del otro a través de Ray Allen, su amigo en común, que los conocía demasiado y sabía que seguían sintiéndose culpables por haber roto su bonita amistad.
por no hablar del remolino de sentimientos que ambos despertaban cuando estaban cerca, pero eso era algo que ninguno de los dos jamás admitiría. Entre ellos, la palabra perdón no parecía querer salir nunca de sus labios, enquistando una relación que cada año que pasaba anhelaban más volver a tener, pero que era muy difícil regresar porque habían llegado hasta el punto de evitar mirarse a los ojos. En medio de todo ese caos y frustración estalló la guerra. Ahora Everly estaba en la universidad y él se iba a Vietnam. ¿Podrán Everly y Blake recuperar el tiempo perdido? ¿Serán capaces de decirse finalmente lo que siente el uno al otro? En un principio, pues bueno, ya se ve por la sinopsis que es una historia que habla de la guerra del Vietnam, ¿vale? Pero el Vietnam al final es un trasfondo, no es una novela bélica ni nada, es un trasfondo histórico y se tiene en cuenta en la historia porque al final pues es importante para la ruptura que hay en esa relación, que luego también causa su posterior, la unión otra vez, el reencuentro de ellos dos, ¿vale? Pero como una historia de, pues es una amistad que empieza siendo una amistad y luego pues se transforma en algo más y pues nada, ya no voy a seguir porque al final se intuye. Dinos cómo surgió la chispa de inspiración para escribir esta historia. A ver, la chispa de inspiración, si me conocéis un poco, al final yo ya había escrito otra novela de trasfondo bélico, ¿vale? Que se llama Nos conocemos y que habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final a mí esa novela me gustó mucho, de hecho, pues bueno, la gente es de las que están mejor valoradas dentro de las reseñas que yo tengo, de las novelas que tengo. Y me gustó mucho escribirla porque además me gustó mucho documentarme, ¿vale? Es algo que si te gusta la historia, pues lo haces como una afición más, ¿vale? Y no es que estuviese pensando en escribir sobre Vietnam, pero yo ya me estaba documentando sin darme cuenta, pues a través, bueno, películas, eso ya las ves sin que te estés documentando, ¿no? Pero ya pues cositas más... perfilando pues cosas que yo me interesaba, oye, cómo había sido linealmente esa guerra, las batallas que hubieron importantes, cómo se originó el conflicto y tal. ¿Qué pasa? Que cuando ya lleva un tiempo haciendo este proceso de documentación, que digo, no es ninguna cosa objetiva, pero me doy cuenta de que al final yo lo que estoy haciendo es documentándome para una novela. Sí, aunque no quisiera, lo hacía como hobby, pero incluso escuchando podcasts y todo. Entonces la cuestión es que pues ya empecé a hilar una historia en paralelo a la historia de la guerra de Vietnam. ¿Qué pasa? Porque para hacer ese tipo de novelas, primero tienes que conocer muy bien el conflicto bélico para luego poder intercalar en la línea temporal los acontecimientos que suceden para no cometer ningún error, ¿vale? Y bueno, pues es que pasa que en los años 60 pues suceden muchísimas cosas. Históricamente hay un trasfondo político muy importante, está también el problema del racismo, está también, bueno, hay muchas cosas que realmente son importantes. Entonces, si lo quieres reflejar todo, es un caos. Así que un poco pues me puse realmente lo que yo quería decir y lo que me parecía importante, cómo tenían que ser los personajes para poder hablar de ese trasfondo. Pues también, por ejemplo, la guerra de Vietnam fue la primera guerra que se retransmitió casi, dijéramos, en directo, ¿no? Porque realmente el periodismo pudo intervenir ahí en esa guerra y fue el que también dio como esa respuesta de la población para ir en contra de la guerra y todo eso. Entonces, al final la libertad periodística y todo también se pone un poco en... Entonces yo quería hablar de todo eso y yo decía, bueno, pero también siempre tengo presente de que la persona que va a leer una novela no quiere un tochón de historia, por muy interesante a lo mejor que le guste y que sea para mí muy interesante. Entonces tienes que hacerlo pues con un trasfondo de una historia que también pues sea, a mí me gusta el romance, con lo cual tiene que ser una historia romántica y que sea pues eso, amena, que tú vayas aprendiendo conceptos sin darte cuenta de que los estás aprendiendo. Como a mí a lo mejor yo tuve una profesora de historia que lo que hacía era eso, o sea, te contaba un chascarrillo para poder
luego acordarte de los acontecimientos importantes. Y a lo mejor, gracias a esas breves tonterías que contaba, nos hacía la historia mucho más amena. En tan poca información, o sea, en este tiempo que llevas hablando, que es relativamente pocos minutos, ¿no? Es increíble la cantidad de información importante que has dado para una persona que quiera embarcarse en algo como lo que tú has hecho. Es que has dado un montón de datos, es que súper interesantes para escucharlos varias veces y acordarse, porque te aseguro que es verdad que has condensado todo lo importante en un par de párrafos. O sea, era una máquina caridad, te lo tengo que decir. Y, no, yo qué sé, ya te digo, tenía lo bueno que era que yo tenía la experiencia de haber trabajado yo en otra novela bélica. Entonces ya sabía cómo había que hacerlo, porque a lo mejor, pues eso, pensaba, la cuestión aquí era que pensaba que iba a ser tan fácil como fue en la Segunda Guerra Mundial y no tiene ni punto de comparación, porque al final en la Segunda Guerra Mundial hay una linealidad, hay una expansión, tú ves el avance, ¿sabes? O sea, es como, venga, para una historia, si tú quieres contar una historia, es mucho más fácil porque haya una serie como dijéramos de avance. En cambio, en el Vietnam no había avance. O sea, es una... Primero no había... Retrocedían. O sea, realmente para las tropas, tú pensándolo, estudiándolo yo, veía, digo, es que es una desmotivación porque tú estabas defendiendo un puesto y de repente retrocedías. Entonces... tú habías tenido a lo mejor 200 compañeros que habían muerto y te ibas para atrás y decías, no ha servido de nada. O sea, las tropas han muerto sin ningún objetivo. Y veías realmente el caos y lo que fue ahí ese conflicto, porque si tú eres parte de un ejército y ves que vas avanzando y ves que todos tus propósitos están consiguiéndose, pues bueno, al final estoy aquí por algo, ¿no? Pero el hecho de allí en el Vietnam ver que tanto las condiciones climatológicas como tú mismo, tu rutina diaria, o sea, tu rutina diaria a lo mejor era ir andando y ponerse aquí, pero luego realmente no sabías, veías que tus mandos tampoco tenían las ideas claras, no habían, era todo un caos. O sea, si como dijéramos, yo había estado en ese otro ambiente bélico, ver decía, realmente es que entiendo todas esas películas, todos esos... Claro, las ganas de evadirse de la realidad, o sea, el uso de las drogas que hubo en Vietnam, es que era porque realmente era o te suicidabas o te drogabas, porque la situación era muy caótica. Y pues si tú eres un chico de 17 años que te acaban de coger, porque al final en Vietnam lo que hicieron fue muchas veces alistar a jóvenes, pero sin ninguna consideración, y veías que tus mandos eran, pues, estaban locos perdidos, pues tú, ¿qué decisiones podías tomar? Las decisiones que tomases iban a ser malas, seguro. O sea, fue un ambiente totalmente diferente al otro. Al final son guerras igual y muere gente, pero toda la idiosincrasia que lleva un conflicto bélico, pues te das cuenta de que fueron muy diferentes. Y antes has comentado que has escogido muy bien a los personajes y cómo son para poder reflejar esas cosas de las que tú querías hablar. Entonces nos gustaría que nos hablaras de los dos protagonistas de esta novela y un poco cómo se conocieron ellos. A ver, por lo que te os he dicho, al conocer todo el conflicto que había, todo el escenario histórico que había en esa época, uno, por supuesto, tenía que ser soldado. Al final el protagonista es el que va a la guerra. La chica protagonista es una chica de color, ¿vale? Porque uno de los temas también muy importantes era el inicio, pues bueno, de todo el racismo al final, por ejemplo, en las Olimpiadas de México de esa época del 69, se ve, es algo, una imagen, ¿no? Muy típica el ver uno de los corredores que consiguieron llegar a podium y levantó el puño. Y luego lo que yo no sabía, al final estoy estudiando, es que al final esa persona perdió la medalla y lo retiraron del equipo y fue penalizado. Sí, a mí me pasa igual, yo no lo sabía. De hecho, esa persona luego cuando volvió al país no lo quisieron contratar en ningún sitio y terminó, vamos, drogadicto, divorciado, o sea...
lo peor que le podía haber pasado. Y de hecho en la novela se refleja, o sea, ella quiere también levantar ese puño porque también siente esa represión que hay. Y la persona que tiene al lado le dice, no, dice, te van a retirar la medalla y va a ser lo peor que te pueda suceder. O sea, al final son cosas que, si te gusta la historia, dices, venga, voy a saber qué hay a través de esta historia. A lo mejor tú has visto la imagen, pero no sabes la historia que hay detrás de esa imagen, ¿no? Y bueno, pues la tercera persona es el amigo, ¿vale? El que también aparece en la sinopsis, que es el periodista, ¿vale? Al principio es una persona que parece un poco loca, ¿no? Por la juventud, pero también por los años que son los años 60, pues él un poco hace el trasfondo de toda la moda y todo cómo van los complementos y todo eso, pero al final también cuando ya entra en el conflicto, porque también va a la guerra, al final él también como periodista quiere reflejar esa realidad porque considera que el pueblo americano está siendo engañado y todo eso. Al final, cuando él ve ahí, ve la realidad y se convierte en la persona, es un narrador más de la historia y un narrador que realmente es consciente de todo lo que está pasando en ese país. Nos has dicho que Everly se va a la universidad y Blake se va a Vietnam. Sí. ¿Cuáles dirías que son los escenarios más importantes de la novela? A ver, lo que no quería era que el Vietnam, o sea, es que al final todos conocemos, hemos visto alguna película o alguna serie o algo, y entonces no quería que, porque hablar de la selva, de los mosquitos, de el sudor, todo eso, al final es lo que has visto y te lo puedes imaginar. De hecho, pues quería que fuera un poco equilibrado, ¿vale? Porque también para mí era muy importante los problemas que estaban sucediendo en Everly, que al final ella pues también le cuesta entrar en ese equipo para ir a las Olimpiadas y todos los problemas que tiene en los entrenamientos. Al final, pues eso, el que fuera a la universidad, ella consiguió ir a la universidad por una beca deportiva. Al final, lo que le dicen ahora, el país está en guerra y tú no eres importante. En cuanto te retiren la beca, pues tú vas a dejar de correr. Son cosas que repercuten a los personajes y son también muy importantes. Entonces, y bueno, pues el trasfondo también del periodista, quería que fuera un poco equilibrado. O sea, que no se habla de Vietnam, pero ya te digo, no es el fundamento, es simplemente pues un acontecimiento más de la época, pero no es no es una historia de guerra. Y un poco nos gustaría también saber cuál ha sido el proceso de escritura de esta obra, si ha sido todo una escena tras otra, has tenido que escribir unas escenas antes que otras en función de ese proceso de documentación y también si has tenido algún momento de bloqueo, Caridad, al escribirla. A ver, yo por ejemplo en esta historia, al ver lo caótico, ya os he dicho, no era tan lineal, pues tuve que hacer el momento de bloqueo fue al principio, no ni entre medias, porque era como, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Porque eran muchas cosas que quería que fuese... luego también el problema que hay cuando pones distintas voces es que el lector se puede confundir y dejar esto muy claro. Luego también otro problema es los saltos en el tiempo. Si yo quería que mis personajes, para reflejar esa amistad, pues que sucedió algo, que se rompió, todo eso son saltos en el tiempo. Eso también es muy importante porque y si quieres ir para atrás, luego para adelante, eso confunde muchísimo a los lectores. Y ya lo tenía de otra novela, entonces lo tienes que dejar muy claro y tienes que ser muy conciso y cómo hacerlo. Entonces el bloqueo, si fue en algún momento un bloqueo, fue al principio, el cómo elaborar y cómo al final esto son historias con mapas seguros, o sea, al final tienes que tener muy claro los periodos, el momento en que hay una ruptura, el momento en el que vuelven a unirse, el momento... Entonces, una vez que ya has pasado esa etapa ya vas siguiendo, que a lo mejor sí que cuando escribes el capítulo pensabas que este diálogo a lo mejor querías hablar de esto, pero luego este no me termina de gustar, pero al final luego pues a lo mejor a los 2 días vuelves otra vez al diálogo y ya lo consigues.
Pero vamos, a mí me pasó, por ejemplo, en el de Nos conocemos, como me metí tanto en la historia, porque también estaba con otra baja de maternidad, el momento que van a los campos de concentración, ahí sí que tuve que parar, porque realmente, como me había leído tanto, o sea, realmente, bueno, yo la historia la tenía de ya mucho tiempo, porque al final todos conocemos también mucho el escenario político y de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando te pones a documentarte, incluso yo llegué a documentarme de una chica que era cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, que tenían que entrevistar a los que habían sido prisioneros en los campos de concentración para preguntarles qué tipo de vejaciones habían tenido, ¿vale? Para poder luego presentarlas ante el tribunal. Y una chica o sea, era un libro de historia y confesiones que decía que tenía toda su lista de preguntas, desde qué comían, cómo dormían y tal, hasta el final, el momento de preguntarle por las vejaciones y todos los abusos sexuales y tal, y que llegó un momento en que no pudo preguntarle porque estaba delante de la chica y se hacía tan real todo lo que había vivido ella que no pudo seguir. Entonces, yo cuando leí eso me lo creía, o sea, al final llega un momento que la historia te llena tanto que tienes que parar y decir, no puedo seguir. Y a mí ahí sí que me pasó eso, que de un bloqueo tuve que estar por lo menos una semana sin escribir nada y luego ya entrar, porque al final cuando tú estás escribiendo, tú describiendo como es un escenario, aunque sea solo un escenario, ni siquiera una persona, te estás metiendo en ese sitio, ¿no? Entonces es muy duro. Y para contar algo muy duro, pues tú también tienes que vivirlo en tus carnes. Y así el lector también lo siente así, claro. Sí. Sí, a ver, yo os digo, o sea, no sé si fue porque tuve mucho tiempo para estar con esa historia, pero al final todo el mundo lo dice, o sea, es que no tiene comparación una novela con la otra, todas me gustan, pero esta es que realmente la que más me ha gustado. Y es por eso al final, pues si te metes, se nota. Cuando tú te metes en la historia, los lectores lo perciben, porque no sabes por qué a la hora de describir, a la hora de los diálogos, todo, les llega a ellos mucho más. Vamos a pasar ahora un poco al tema del que queríamos hablar hoy, que es la forma de documentación para las historias históricas, para las novelas históricas, ¿no? Cuando quieres escribir una novela histórica, ¿cuáles serían los primeros pasos que habría que dar en la fase de documentación que muchas veces tememos tanto los escritores? O sea, ¿tú crees que se puede empezar a escribir una novela histórica sin esa fase de documentación previa? No, para nada. O sea, a ver, ¿qué dice? Ahora es más fácil, mucho más fácil. De hecho, pues te puedes incluso a meter en escenarios, porque a mí una de las profesoras que tuve un poco para, ya cuando empecé a hacer de manera un poquito más profesional esto de escribir, que me dijo, sobre todo cuando estés describiendo tienes que oler, ¿no? Ver y sentir, o sea, al final tienes que dar todos esos sentidos para que ese escenario sea real. Entonces, ¿cómo lo haces? Yo, si tú no estudias, por mucho que te quieras meter, no puedes. Entonces, yo desde que empiezo escuchando la música que se escuchaba en esa época. O sea, durante todo el periodo que estoy escribiendo la historia, estoy escuchando ese tipo de música. En la Segunda Guerra Mundial era todo swing, jazz, ¿sabes? Al final, luego te puede servir para la historia o no te sirve, pero ya te está ambientando, ¿vale? En Vietnam, pues sí, música de los 60, todo tipo de música. La ropa. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho ver cómo iban ese tipo de soldados vestidos, porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial están en África, están en Polonia, están en Francia y visten de manera diferente. ¿Qué comen? O sea, yo incluso he estado leyendo un tratado en inglés para saber qué comían los soldados en esa época. Al final, las armas que llevaban, si eran pesadas, si no eran pesadas, ¿vale? Todo eso te ayuda. Al final tú estás describiendo un personaje y tienes que soportar todas las cargas y todo lo que come, lo que oye, lo que ve, los medicamentos que utilizaban, o sea, es muy diferente.
El consumo de drogas, por supuesto. ¿Qué tipo de droga había? ¿Era realmente tan fácil como parecía o no es un bulo? Al final, pues sí que había, pero hay que saber los contextos que tenía. Luego, por ejemplo, para cuándo son las protagonistas, qué tipo de maquillaje había, qué tipo de ropa había, los referentes masculinos, o sea, los actores de esa época, que se suponía que era el prototipo de hombre de esa... Claro, porque si tú estás describiendo al final una persona, a lo mejor en los 60 o en los años 30, ¿sabes? Es muy diferente el tipo de hombre. Y posiblemente esto no te sirva para luego lo que quieres escribir y en la novela, pero sí te sirve a ti para ponerte en un contexto. Y yo creo que eso yo ya lo tengo como para todos. O sea, lo de escuchar la música, también yo me acuerdo en una entrevista Penélope Cruz decía que se cambiaba de perfume cada vez que interpretaba un papel. Pues es algo así, es como ponerte en la piel de esa persona durante pues, el tiempo que vas a hacer la novela. Y a mí me ayuda mucho, porque, por ejemplo, está la canción de los Jackson 5, el I Want You Back. Al final tú esa canción la has oído muchísimo y luego cuando te metes en ese contexto dices, ya entiendo por qué era tan importante. O sea, querían que regresasen, o sea, estaban en guerra y querían que volviesen todos a su casa. O cosas como el equipo A, la serie del equipo A, al final realmente había un comando que utilizaba sus propios recursos, se perdían en la selva y tenían una misión específica, era rescatar a alguien y luego volverlo a traer a... O sea, dices tú, ostras, realmente esto es lo que hacían los del equipo A, ¿no? Son cosas que a mí me parece súper interesante y que es necesario, porque si no, no te metes en la historia. Y lo que hemos dicho, si tú no te metes en la historia no va a reflejar, por mucho que tú quieras, lo que quieres transmitir. Son un montón de variables que la verdad yo no me esperaba, porque como nunca me he enfrentado a escribir una novela histórica, ¿sabes? Todo lo que estás diciendo me sorprende muchísimo, porque es que has tenido un montón de cosas en cuenta. Yo me planteo una cosa, porque yo veo que tú te preparas muchísimo, pero me planteo, si por ejemplo tú quisieras documentarte con otra novela escrita en la misma época, ¿tú hasta qué punto te serviría de documentación? Porque, claro, no sabes si lo hace de manera tan exhaustiva como lo haces tú. Entonces, ¿tú sueles leer libros que están ambientados en la misma época del que tú vas a escribir? Libros de ficción, quiero decir. Sí. A ver, os voy a aconsejar un libro, no sé, supongo a lo mejor lo habréis leído. Para la del Vietnam me leí, a ver, yo me había visto ya la película en que estaba basada la novela, pero me leí la novela de Chaleco de Acero, ¿vale? Yo no me la he Que leído. es la novela en la que está basada La chaqueta metálica, que a lo mejor esa sí que la conocéis, ¿vale? Pues la novela, o sea, realmente, bueno, es una semibiografía. Realmente el escritor es un periodista que estuvo en la guerra, pero la historia que es un poco ficción. Pero te mete tanto cómo era, cómo hablaban los soldados, lo que hacían, la rutina que tenían. Te mete tanto que a mí me pasó que yo estaba en la consulta del médico leyendo, porque yo utilizo cualquier momento para leer, ¿no? Tengo el libro en el móvil y estaba y me estaban llamando, me decían Caridad, y no me enteraba porque estaba totalmente sumergida en la novela. Es una novela totalmente inmersiva. Si te gusta leer, aunque no te guste la novela bélica, yo la aconsejaría sobre todo para gente joven, porque utiliza un lenguaje, vamos, totalmente soez, pero bueno, es el que se hablaba ahí, o sea, y te ayuda muchísimo a meterte en ese mundo. O sea, es muy importante, como tú dices, leer novelas que a lo mejor te metan en esa historia, que a lo mejor yo no quería tanto meterme en el mundo bélico, de la guerra, pero sí quería saber cómo era para luego, wow, mi personaje en los capítulos concretos que tenga que reflejar cómo es ese diálogo, ¿vale? El tipo de bromas, todo. Y me pareció muy interesante. Así que yo lo aconsejo para la gente. Ya, aunque no te guste las novelas bélicas, es muy interesante para ver eso, el tipo de relaciones que habían entre los soldados y cómo se llevaban con sus mandos y todo. Y una cosa que suele ocurrir, que ya nos has comentado cuando uno empieza a documentarse, ¿no? Es que al final reunimos demasiada información, ¿no? Y hay que decidir qué se mete en la novela y qué no se mete. O sea,
¿cómo se puede encontrar ese equilibrio entre meter lo suficiente para que la gente no se pierda dentro de todo el contexto, pero no demasiado para no aburrir con exceso de información? Claro, al final, pues eso, es como el terror, ¿no?, de un escritor, el tener que eliminar líneas de tu propia novela en pro de la historia. Pues es un poco de equilibrio. A mí me ha pasado a lo mejor de leer un discurso de alguien y que me parecía el discurso realmente motivador, pero tú no puedes meter todo un discurso. O sea, al final tienes que elegir 2 o 3 frases y que sea eso lo que oiga de refilón el personaje, ¿vale? Te tienes que quedar con 2 o 3 frases. A ti te parece súper importante el discurso porque en esa época sí que decía cosas importantes, pero te tienes que quedar 2 o 3 frases. Igual con todo lo demás. Tienes que, ya te digo, en los años 60 que fue el primer hombre en la luna. Fueron muchos acontecimientos históricos, no los podía reflejar todos. Entonces, un poquito como pues en la película esta de Forrest Gump, verlo todo de refilón, que si tú te quieres meter un poco, pues ya indagas, pero tú no lo puedes, porque si no la historia no sigue no es fluida. De repente porque te paras ahí y empiezas a contar de, ¿sabes? Es lo que os digo de la guerra. Tampoco quería meterme en muchas cosas de la guerra porque tampoco era mi intención. Sí que me ayuda saber todo el contexto y poder decir por qué él se tiene que ir aquí o por qué no sé qué, pues sí que tiene su contexto, pero yo no lo explico, porque si lo explico ya me estoy metiendo en otra historia. Claro. Y yo me planteo, bueno, creo que eres súper valiente no solo por aventurarte en la histórica, sino también por meter algún conflicto bélico, aunque sea el trasfondo, que no sea el tema principal, ¿no? Pero me planteo que a la hora de documentarte, no sé si tienes más dificultad para encontrar información por ser una época de guerra o si has temido alguna vez que esa información esté sesgada porque la haya contado un bando y no la haya contado el otro bando. ¿Eso cómo lo manejas? ¿Sabes qué pasa? Que como son conflictos que ya han pasado muchos años, tú ya tienes mucha información de los 2 bandos. Al final, a lo mejor si me pongo ahora a hablar de Ucrania o, ¿sabes? Al final tendría más problemas. Pero, de hecho, la Segunda Guerra Mundial tenía muchísimos libros, incluso hay libros como uno que pone, eso no estaba en mi libro de historia, ¿vale? Que te habla de muchas cosas que pasaron en la historia y que realmente nadie cuenta, de errores que hubieron, errores garrafales y que a lo mejor llevaron y tuvieron repercusiones políticas, pero que nadie te ha contado porque nadie te va a decir, sí, este tonto hizo esto, ¿no? Entonces, pues te documentas para eso, el ver que no te puedes creer todo. Incluso puedes utilizar alguno de esos errores o algunas de esas anécdotas para hacer que tu historia luego, el que pueda buscar, oye, por ejemplo, leí, que no sé si es verdad, que Franco escribió al presidente de los Estados Unidos para decirle que no se metiera en un conflicto bélico en Vietnam porque el territorio era pues muy difícil y que iba a ser muy difícil el avance de las tropas. O sea, realmente yo no sé si eso es verdad o no, pero al final son gente que sabe de lo que habla. O sea, tú tienes que pensar que tienes que llevar tanques, tienes que llevar a un montón de hombres. El Vietnam a lo mejor no es el mejor sitio para poder moverse, ¿no? ¿Y quién va a tener ahí una ventaja? Pues la gente que es de ahí, porque sabe cómo todas las condiciones climáticas, sabe cómo esconderse, sabe. Al final no estaba diciendo ninguna tontería, ¿no? Que el otro lo escuchase o no, ya eso nos dimos cuenta que no lo hizo, ¿no? Pero son cosas que dices tú, ostras, jolines, si realmente hubiese hecho caso, ¿no? Pero... ¿O por qué se originó una batalla? A lo mejor porque en una línea fronteriza, sin querer, un barco disparó contra tal y por eso causa una guerra, dices tú. Si realmente fue por un error, que no fue realmente intencionado, madre mía, por un error estamos llevando a miles de hombres a la guerra. O sea, son cosas que dices tú, los errores también existen, pero hay algunos que tienen mucho más problema que otros. Eso es la falta de comunicación de los hombres, literalmente. Total. Sí, no, al final pues son tensiones políticas, Sí. lo que dicen. Son tensiones, hay momentos que hay mucha tensión política
y cualquier error que al final pues son las máquinas las llevan los hombres, ¿no? Realmente puede ser que se disparase por error y eso fuese el origen del problema, pero madre mía, ¿no se podría haber resuelto de otra manera? Total. Y hay un tema que a mí me interesa mucho en la histórica y es el tema de las licencias, ¿no? Porque sobre todo en romántica se da mucho, o sea, yo siempre recordaré aquel café literario que hicimos con Amber Lake y Marisa Gray, que nos dijeron, o sea, nos hablaron sobre todo de la limpieza corporal o de la no limpieza corporal de la gente en todas esas épocas, ¿no? O sea, cómo las mujeres se hacían sus necesidades encima porque no podían quitarse todas las capas de ropa para ir a un aseo, el cuidado de la boca, que no es el que tenemos hoy, y a ver quién querría realmente ahora besar una boca así, bueno, en fin, ¿no? Entonces, evidentemente en romántica, o sea, no se refleja eso en la literatura general, ni en películas ni tal, pero en romántica creo que es muchísimo menos porque pues Porque Por si no, motivos obvios. no sentiríamos, si no hay no sentiríamos lo que romance. teníamos que sentir en romántica, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que las licencias son necesarias según el género que se escriba? O sea, ¿crees que para que se le pueda poner el calificativo de novela histórica a una obra, pues debería ser más o menos realista? Al final, pues como tú dices, si eres totalmente realista, la historia tendría otro trasfondo, pero al final es verdad que incluso ellos mismos tapaban mucho todas esas cosas, porque lo que tú has dicho del aseo, yo, por ejemplo, ahora que estaba escribiendo otra novela, cepillarse los dientes, en los cepillos de dientes era común entre todas las... O sea, dices tú, ¿en serio? Es algo como... no había más enfermedades porque no había posibilidades, o sea, estaba la higiene no se consideraba como algo. Entonces, como tú dices, el olor corporal de esa gente tendría que ser... Pero si tú lo transmites así, solo lo he visto cuando hacen saltos, o sea, que el personaje del futuro va al pasado y entonces puede realmente contar la realidad. Ahí sí que incluso resulta cómico y te viene bien en la historia. Pero si lo dices... Lo que sí, por ejemplo, en mi historia, en la del Vietnam, algo que sí que me ha gustado mucho es que ella coge una cabina y empieza a echar monedas. Y claro, si no tienes suficientes monedas, de repente se va a parar la comunicación. O sea, es algo que realmente a mí me parecía muy chocante porque eso ya no... Ahora lo que te puede pasar es que pierdas la wifi o que no tenga ¿no? batería en el móvil. Pero son cosas que ya, pues mis hijos, eso no lo van a vivir, ¿no? El echar dinero en una cabina. Pero así también refleja un poquito la historia de todo cómo ha sido... Porque antes se escribían cartas, ahora ¿quién escribe una carta? ¿Vale? Entonces... Los bancos. los bancos, Exacto. Y Hacienda. Es eso. Es un poco, tú a través de tu historia sí que puedes reflejar esas cosas que ahora, hoy en día, son anecdóticas. Ni nadie te va a escribir una carta, ni te van a llamar por una cabina, porque es que ya no hay cabinas. No hay, las han quitado. Claro. Por eso. Pero gracias al libro, a las personas que se lean tu libro conocen eso que para nosotros en una época fue súper normal y ahora no existe. Claro, sobre todo el sonido de las monedas caer y tú decir, ya se va a parar la comunicación, ya no voy a saber más. O sea, son cosas que te pasaban, ¿no? Oye, que se va a cortar esto, que no. Pero bueno, son cosas que también son bonitas, no solo repercute en lo escatológico, que es el olor y cómo hacía, o se tenían que ir fuera, ¿no? Las casas que tenían baño, porque que no todas las casas tenían baño, entonces son cosas, o el alcantarillado, o sea, realmente las casas a lo mejor tenían un agua, pero era de una fuente o de un pozo y tenías el agua en una palangana hasta que se volviese negra. Son cosas que dices tú, madre mía, esto yo... Pero así vivían. Si es que Increíble. es la realidad. Y cuéntanos cuál es la época histórica que más te gusta a ti para ambientar una novela y si es
de la que más hayas escrito, si la has escrito ya o si, o si la tienes pendiente? A ver, a mí me gustó mucho los años 60, pero también es porque sucedieron muchas cosas. La banda sonora de esa época es muy bonita. A mí me gusta mucho ese tipo de música. Todo, es que todo lo que había en ese contexto histórico, no la guerra, sino en el contexto histórico, la moda, todo me parece, es un poco una gran época, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial es verdad que fue un poco el inicio. O sea, a mí lo que me gustó de esa época fue que los hombres se fueron a la guerra, las mujeres se tuvieron que quedar y las mujeres empezaron a tomar los papeles realmente laborales que hacían todo el resto de hombres. Entonces empezaron a ver mujeres ingenieras, mujeres que, ¿sabes? Todo ese papel de importancia lo empezaron a coger ellas. ¿Y qué pasó? Que cuando los hombres volvieron a sus casas, las mujeres ya dijeron, no, yo quiero seguir siendo o ingeniera o, ¿sabes? Y entonces eso fue súper importante. De hecho, hay algunas cosas militares que fueron mujeres las que las originaron, o sea, fue idea de mujeres. Hay una transmisión por ondas, no sé qué, que fue una mujer la que, porque estaban ahí, o sea, realmente ese papel, si no hubiese, hay que decir, si no hubiese una guerra, pero es verdad, o sea, la guerra originó todo ese impulso a las mujeres que no se habría dado de otro modo. Y gracias a eso, pues luego pues siguieron, o sea, dijeron, ya no me voy a quedar otra vez en casa cuidando de mis hijos porque me he dado cuenta de que yo puedo hacerlo igual o mejor que un hombre. Y ahí fue muy importante también. Y ahora nos gustaría que, ya sabes que las personas están ya pensando lo que se van a pedir para Papá Noel, para los Reyes Magos y todo esto, nos gustaría que nos dijeras, pues, 3 motivos por los que alguien se debería de pedir este último libro tuyo para esta Navidad. Pues bueno, como ya hemos estado hablando mucho de la novela, yo creo que ya hemos empezado a hacer ¿no? el gusanillo de... Si yo lo tengo el gusanillo, ya te lo digo. Sobre todo, pues eso, si quieres pasar un buen rato disfrutando de la lectura de una historia amena y aparte también conociendo aspectos de la historia que no habías contemplado hasta el momento. A mí me gusta siempre reflejar cosas que para mí me han sorprendido. Cosas que, como hemos visto lo del deportista cosas que yo no sabía y que me parecen realmente chocantes o injustas en su momento y tal. Entonces, si queréis disfrutar de la lectura, aprender cosas nuevas, ¿no? Y luego, pues, llevarse... Al final, luego esto te pones a tomar un café con alguien y le dices, pues, ¿sabes que estoy leyendo un libro? Y sabes que esto y esto y esto, a mí me gusta eso, poder trasladar la enseñanza a otra persona y que se sienta motivada al final porque son cosas que realmente sucedieron y son muy importantes de saber. Al final, todo nuestro contexto histórico es muy, muy grande y es muy bonito. Entonces, pues, a ver si así... Y encima nos lo cuenta una persona que adora esto de contar historias y también la historia en sí. Entonces, es como la profesora esa que has mencionado antes, ¿no? Que te lo contaba de una manera que despertaba tu curiosidad y por eso le prestabas atención. Pues contigo nos va a pasar igual, yo estoy segura. Yo, de hecho, tengo la suerte de que, bueno, sigue viva y la conozco y entonces se la puse en dedicación porque después de haber escrito la novela, yo me acordaba mucho de ella y lo puse en la dedicatoria. Entonces le llegó a ella tanto la dedicatoria como el libro, lo leyó y le dijo que, vamos, que le había encantado. O sea, al final, si tú eres un apasionado de la historia, leer una historia, aunque sea, a lo mejor a esa mujer no le gustaban las historias románticas, pero lo leyó y se metió de nuevo y le gustó eso, el de saber que yo había como seguido su patrón cuando daba ella las clases. Al final es una manera de atrapar a la gente. Tú piensas que ella tenía niños de 16 años, estábamos en el instituto. O sea, ¿cómo atrapaba a un chico de 16 años en la historia que a lo mejor es lo último que está pensando? Tienes que ideártelas para que decirles algo que les resulte interesante. Totalmente. Entonces, así. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestras últimas lecturas. Yo me terminé en La Carras del Amor, que ya lo nombré la semana pasada que me lo estaba leyendo. Bueno,
creo que en la última sesión de lectura que hice leí de golpe así como 250 páginas, que esto para un lector normal sin familia pues puede ser una cosa que puede hacer todos los días, pero nosotras no. Nosotras seguro que yo no puedo hacer eso. Y porque al principio se centra mucho en cómo se desarrolla el romance, en la amistad de los distintos personajes, pero hacia la mitad del libro pues se descubre algo, pasa algo y ya desde ahí es un no parar de pasar cosas con un montón de acción y de tensión, o sea, me ha encantado al final, genial. Y luego pues me he empezado uno de los que me cogí en la Feria del Libro tanto de los en la Feria del Libro, La rebelión de la mariposa de Miriam Mosquera. Llevo muy poquito, estoy al principio cuando nos sitúa en la historia, que está en el año 2095 y se han extinguido todos los animales de la Tierra porque se ha como despertado una bacteria del Cretácico, del Jurásico, no sé qué, que estaba congelada en el permafrost los polos, y con el cambio climático y el deshielo, pues ha salido a la superficie y se lo ha cargado a todos los animales, ¿no? Y entonces, pues, claro, y entonces te cuenta pues cómo ha cambiado toda la situación política debido a esa extinción masiva. Está ubicado en España también, como la biología que tiene de Ángel y Demonio. Y entonces están los celestes, que son como la clase alta, que son los humanos que no se llegaron a contagiar de esa bacteria. Y luego hay otra clase social, que son los domésticos, que son humanos que se supone, yo lo voy a entrecomillar porque esto habrá que confirmarlo más adelante, ¿no? Se supone que se contagiaron y que los celestes los curaron y los salvaron y entonces pues los tienen un poco como esclavos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, me recuerda muchísimo a la época esta de las distopías de pues, Los Juegos del Hambre, Divergente, Delirium, que a mí esa época es que de mis favoritas. Así que pues estoy deseando seguir leyendo para ver qué pasa más. Dinos qué estás leyendo tu, Caridad. Pues ahora mismo yo, que soy una fan de Ali Hazelwood, estoy leyendo Alpha, que salió hace muy poquito. Sí, me leí La novia, me gustó. O sea, al final las historias de Ali Hazelwood no cambian mucho, son muy, muy parecidas, pero con estas utiliza un poco de fantasía. Y bueno, me gustó más la de Novia porque hablaba más de vampiros, esta habla más de licántropos, pero bueno, al final pues está bien, a mí me gusta. Es verdad que entiendo a la gente que no le guste porque es verdad que se encasilla mucho, ya son muchas las novelas que cuando empiezas a leer pues dices, ah, mira, está bien, pero si siempre es lo mismo ya termina siendo un poco aburrido. Y pues luego con audiolibro, que también estoy como, yo me aficioné gracias a vosotras. Al final Nestori tendrá que patrocinaros el podcast. Sí. Y pues estoy ahora con muchas novelas que estoy escuchando. A mí me gusta mucho el trabajo que hacen al narrar la historia. Me parece que realmente hay algunas narraciones que son un poco más lineales, pero hay otros actores, yo es que ya lo considero como actores porque realmente interpretan totalmente. La última de Alice Keller, de Quedará el amor, no sé si la habéis oído. Bueno, yo lo hice de las dos maneras, leí un trozo y el otro lo escuché, sí. Sí, pues son historias que yo creo que ganan muchísimo incluso cuando las oyes, porque sí, aunque la historia es bonita, las narraciones lo hacen muy bien. Y bueno, pues de las últimas, Alice Keller también es un valor seguro, ¿no? Es como María Martínez, al final tienen una narración muy bonita y pues también habla de la historia, esta también es una novela histórica, con lo cual pues a mí me ha gustado mucho. Muy chulas las dos lecturas. Me encantan vuestras lecturas, tengo que decirlo. Yo estoy leyendo con Donde habitan las sirenas de María Martínez. El motivo principal de mi lectura, pues ya sabéis que es que sea María Martínez. Y además me gusta muchísimo esa ambientación del Mediterráneo. Hay muchas historias que están ambientadas, pues lo típico.
pueblecito, con el faro, con el mar, con esa historia de reencuentros, pero a mí ese patrón me gusta mucho, ¿no? Aunque lo haya escuchado muchas veces y sepa más o menos las sensaciones que voy a tener, me gustan mucho. Y es verdad que de María no he leído ninguna historia así. La he leído, por ejemplo, de Andrea Longarella, de Alice Kellen, pero de María con esta ambientación nunca. Entonces, pues me apetecía mucho leerla y como también tuvimos la presentación el miércoles, pues sí o sí tenía que leerla. ¿Vale? Y ahora nos gustaría que nos recomendaras un libro, Caridad, tú que eres una gran lectora, un libro de romántica que te haya dejado huella por algún motivo especial. A ver, pues uno de los que es de Alice Kellen. A mí, El día que dejó de nevar en Alaska, a mí no sé si la habéis leído, me gustó mucho. De hecho, he vuelto a leer la novela para decir por qué me gusta tanto esta novela, por qué me parece diferente a las demás. Y bueno, pues al menos para saber qué son las cosas que para mí me parecen un fuerte en una novela romántica, ¿no? Y es una de las que recomendaría si no has leído, porque me parece muy bonita. La autora tiene novelas muy bonitas en general, pero esa en especial me pareció muy, muy importante. Y como estamos en contexto bélico y tal, también os voy a recomendar una que no sé si la habréis leído. No, es romántica, pero no es muy romántica. La de Por quien doblan las campanas de Hemingway, está basada en la guerra civil, ¿vale? Es un periodista americano experto en demoliciones que se enamora de María, que es una española, ¿vale? Y él está, pues, con el bando republicano dentro, pues, explica, son 4 días de guerra, ¿vale? Pero la novela a mí me impactó mucho porque es una narrativa circular, es decir, empieza y termina en la misma escena, pero tú no sabes que el principio va a ser el final, ¿vale? Y me pareció súper importante porque siendo un escritor americano, bueno, ya sabemos que Ernest Hemingway le gustaba mucho España, pero te describe un bosque español con las agujas de pino, una imagen totalmente típica que tú cuando vas a hacer senderismo por el campo, ¿no? El camino ese de agujas de pino que se le clavan en el cuerpo porque el hombre está tendido y tal, son cosas que son visiones para ti muy típicas, o comer conejo con tomate, ¿sabes? Son cosas que, claro, realmente él estuvo allí y vivió en la guerra, con lo cual habla de lo que ha vivido, pero lo hace de manera tan normal que a mí me gustó. Es una novelita muy pequeña también, realmente no es muy larga, pero luego he leído otras novelas del autor y no son iguales. Quiere decir, no es porque al final su capacidad de descripción, a mí llega un momento que me cansa, ¿no? Pero es bonito, sobre todo esa historia, porque es eso, a mí me pareció muy chocante. Cuando estás leyendo el final, dices, anda, pero si es el principio de la novela, pero no lo hace tan bien que no llegas a darte cuenta hasta que terminas la novela. Así que recomiendo esas dos. Una romántica y otra más histórica. Qué guay. Qué guay. Me ha parecido súper interesante. Los dejamos en las notas del programa para que nuestros oyentes le echen un vistazo también. Y ya sabes que a todas las escritoras que pasan por el programa, pues les pedimos un consejo. En tu caso, pues queremos que les digas a las personas que nunca se han aventurado a lo mejor en el género histórico, pero que les gustaría probar, por qué pasos deberían empezar. Primero, que te guste la historia. Al final eso, porque es lo que hemos dicho, es fundamental documentarse. Si te gusta la historia, no te va a parecer aburrido, ¿vale? Porque es verdad que incluso ahora que tenemos la inteligencia artificial y puedes resumir un montón de cosas, ¿no? Y hacer la fase de documentación más rápida de lo que normalmente era, pues vas a leer mucho que no va a servirte para nada. Pero sí que al final te sirve, pues, para tener tu pequeña bodega mental, tu bagaje ahí, tu mochila de recuerdos o de imágenes que te van a servir en tu historia. Y luego el hecho de que por mucho que te guste la historia, tú tienes que pensar que no a todo el mundo le gusta, y si quieres que lean tu novela, tiene que ser amena,
¿vale? Entonces, no te centres mucho en los datos históricos, lo que hemos dicho, no te centres mucho en cosas que realmente, pues si tú quieres coger un libro de historia lo vas a encontrar, pero que no es lo que busca la gente cuando va a leer una novela, ¿vale? Entonces, hay que hacer un equilibrio perfecto entre historia y narrativa. Muy buen consejo, porque siempre cuando estás empezando y te empiezas a documentar, se peca de querer meterlo todo, porque como tú sabes tanto y te gusta tanto, quieres que la gente lo sepa igual que tú, cosa que es un error porque al lector le interesa la historia que tú le cuentes, no todo lo que hay investigado en el proceso, pero claro, cuesta mucho trabajo cortar. Hay eso, el miedo a borrar tus propias líneas es algo que al principio cuesta mucho, pero luego cuando ya llevas muchas escritas te das cuenta que al final eso mejora muchísimo la historia y el hacer fluido un diálogo, no sé si lo estabais vosotros comentando, el hecho de que no haya tantas acotaciones de diálogo hace que el diálogo sea más fluido y que la historia vaya mucho mejor, sí, cuando hay diálogos, claro. Son cosas que aprendes cuando ya llevas a lo mejor 3 o 4, dices, jolines, ahora tendría que haber reescrito, ¿no? Pero bueno, son cosas que son buenos consejos y al principio no los ves tan claros, pero cuando ves muchas novelas al final dices, no ves, es que te impide, está bien una acotación cuando te da un contexto de una expresión o algo así, pero ponerla porque sí no es necesario. Es verdad. Y la última sección del programa que hemos añadido en esta segunda temporada, Caridad, es el diamante en bruto de la semana, que puede ser literario, familiar, personal, lo que sea. Yo esta semana voy a escoger la presentación de María Martínez, pero no la escojo porque sea María ni por el libro, la escojo por la emoción de las personas por un libro, que a mí esto me alucina. También alguien lo comentó cuando el lanzamiento de los libros estos, los de Alas de Onix y todos estos, que había una cola enorme. Alguien comentó, madre mía, esto no es para la venta de las entradas de un concierto de cualquier persona, es para un libro. Y a mí me emociona muchísimo ver las caras de ilusión de la gente por algo literario, porque como no lo veo algo normal, el ver eso, que es un hecho, como que me parece súper chulo. Entonces ese es mi diamante. ¿Cuál elegirías tú, Caridad? Pues bueno, hace unas semanas, ¿no? Exacto, estaba yo con Alba en la feria de Molina, ¿vale? Y para mí siempre es un placer estar con ella porque aparte del ratito que estamos en la caseta y estamos hablando con lectores o posibles lectores de nuestras novelas, al final es también un poco de ratito que pasamos entre nosotras, pues como no nos vemos muy frecuentemente, a lo mejor pues de novedades o cosas que nos han sucedido, consejos que nos podemos dar. Al final eso para mí siempre es un placer estar. Cuando muchas veces me llamáis a cualquier cosa, si puedo hacerlo voy y para mí eso es como un diamante en bruto. Cuando voy acudo a cualquier cosita vuestra. Qué guay. Pues mi diamante en bruto esta semana es familiar y es que mi hermana, la que me sigue a mí, se ha comprado una casa a una calle de distancia de la mía, o sea, detrás de mi casa. Así que ahora pues lo tengo mucho más cerca para mandarles a los críos sin problema. No, es broma, o sea, lo voy a hacer igualmente, pero no. Los tenemos más cerca pues para quedar con ellos, hacer planes de juegos de mesa y todo eso. Qué guay. Muy bien. Es importante. Sí. Sí, yo no los tengo cerca, mi hermana está en Valencia y mi hermano en Cartagena, pero mi madre hace para que siempre en el grupo de WhatsApp de la familia en algún momento tengas un momento para decir algo de lo que te está pasando en el día y es súper importante al final, si no pierdes el contacto con tus propios hermanos, que luego, oye, muchas cosas de las que dice o yo cuando estoy en algún evento o alguna cosa, pues resulta luego, oye, que ellos también lo vivan. De hecho, pues bueno, voy a estar aquí o voy a grabar esto. Ah, venga, pues luego nos pasas el enlace y lo vemos. Al final es muy importante esa ayuda familiar. Sí. Pues sí, yo sé que tengo suerte que a la mayoría de mi familia lo tengo muy cerca. La que más lejos está ahora mismo es la pequeña, pero porque se ha ido a estudiar a Madrid. No sabemos si volverá porque, claro, lo suyo es algo muy concreto porque está estudiando cine, entonces, evidentemente, en Murcia
lo tiene difícil y donde vive ella, que es en un pueblo de Orihuela, mucho más difícil. Entonces, pero bueno, ya con el AVE lo tenemos aquí al lado también, como quien dice. Sí. Bueno, Caridad, muchísimas gracias por compartir este programa con nosotras. Nos hacía mucha ilusión hablar contigo de este lanzamiento y te deseamos muchísimo éxito con esta nueva historia y con todas las que vengan. Pues muchas gracias a vosotras y por haberme invitado y nada, espero que lo mejor que tengo, que es la novela, les guste mucho y que la gente pues la lea y pueda aprender un poquito de historia como hemos visto. Y muchas gracias también a vosotros, queridos oyentes. Esta Desayuno siempre es por y para vosotros. Si queréis saber más de nuestra invitada, en redes sociales la podéis encontrar como Caridad_escribe, a Alba como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judith Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, miente.